Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Eran todos los anuncios. Ahora sí vamos a la predicación de la palabra del Señor. Antes de orar, necesito hacer unas pequeñas notas de aclaración. La serie que vamos a predicar a partir del día de hoy, queridos hermanos, es una serie que no se puede completar en un solo sermón. De hecho, son aproximadamente 4 o 5 sermones para poder completar esta serie. Un sermón es imposible completarlo. Número 2, como es en serie, es importante que no se pierdan pues, la consecutividad de los temas que se van a ir presentando. Por lo tanto, les invitamos a que no se pierdan esta serie y en los temas que vienen sus siguientes hagan todo esfuerzo por asistir para seguir lo consecutivo de la temática. Número 3, no pretendo que en 5 temas se vea todo lo amplio del tema de los masones. Es muy corto tiempo, pero sin embargo, el tema está abierto para que sigan investigando cada uno de ustedes y ver el papel que estos grupos van a ejercer en el tiempo del fin. Y por último, mencionarles que abramos nuestra mente y nuestro corazón para que el Espíritu Santo pueda hablarnos no a los oídos físicos, pero a los oídos espirituales, y que nos pueda hacer ver, no con estos ojos, sino con los ojos del Espíritu, y revelarnos el tiempo en el cual estamos viviendo. Les invito a ponernos de rodillas para orar. Oremos. Bendito Dios, te doy gracias porque tu palabra es esa lámpara que ilumina nuestros caminos y nos hace no estar en tinieblas, sino en la luz de Cristo Jesús. Vamos a hablar de un tema muy importante en el día de hoy. Y para eso necesitamos que tu Espíritu Santo venga y se mueva en este lugar. Pero más que en este lugar, que se mueva en nuestra mente y sobre todo en nuestro corazón. Háblanos de tal manera, Señor, que sepamos que hay Dios en Israel y que no estamos solos, ni huérfanos, ni desamparados, sino que tenemos un Padre Celestial que se preocupa de nosotros, que se preocupa por su pueblo y que pronto lo va a llevar al reino celestial. Bendito seas, en Jesús lo pido. Amén, Señor. En una de las batallas históricas que el pueblo de Israel tuvo, de las muchas que enfrentó contra sus enemigos, hubo una batalla muy interesante que va a ser la introducción al tema que voy a predicar el día de hoy. Y tiene que ver precisamente con aquel ejército sirio que se va a levantar a pelear contra el pueblo de Israel, y por cierto eran más en número y en cantidad que el pueblo de Dios. La Biblia dice que cuando ellos van a salir a pelear, el rey de Siria había ejecutado su plan no solamente para atacar a los judíos, sino para destruirlos y raerlos de esta tierra. Eran una muchedumbre de ejércitos que salieron a pelear contra el pueblo de Israel. La Biblia dice que cuando ellos se prepararon, tenían todo listo. El rey, el plan lo tenía preparado. La emboscada la tenía lista, y de hecho el plan del rey consistía en que les iban a caer al pueblo de Israel por sorpresa. O sea que nadie sabía y nadie conocía el plan del rey de atacar y destruir a Israel. De hecho, el fenómeno sorpresa iba a ser el arma más poderosa que tendrían contra ellos. O sea, ellos no sabían que los iban a atacar
y prácticamente tenían todo listo. Tenían listo el día, la hora, el lugar, el momento. Los ejércitos estaban preparados y prácticamente el plan era casi perfecto. Era un plan fenomenal porque los iban a tomar de sorpresa y de esa manera, sin preparación para poder contraatacar en esta batalla que se iban a meter contra ellos. La Biblia dice que el ejército salió. Y cuando el ejército sale, están listos precisamente para atacar y destruir al pueblo de Israel. Y cuando el ejército está a punto de entrar, las personas estaban listas, los soldados estaban preparados, el plan estaba desarrollado. Dice que algo sucedió, algo pasó. Lo que sucedió es de que prácticamente cuando el ejército está entrando, cuando precisamente Israel está puesto casi en emboscada, de repente el ejército de Israel dice que sale de los escondites que ellos tenían, y cuando el ejército sirio, que pensaba que precisamente Israel estaba sin preparación, de repente Israel sale de los escondites que ellos tenían, y ahora los sorprendidos no habían sido el pueblo de Israel, sino los que terminaron sorprendidos fueron los asirios, porque prácticamente el pueblo de Israel ya sabía el ataque que les venía, y entonces obviamente en vez de que los asirios los destruyeran en ese ataque, pues prácticamente lo que sucedió es que los judíos contraatacaron porque sabían el plan de ese ejército de querer destruirlos. Dice la Biblia que Israel se levantó en espada, en lanza y en carros de guerra. Los aniquilaron y el ejército enemigo salió huyendo de delante de Israel. Cuando finalmente llegan delante de los generales, capitanes y del rey de Siria, el rey estaba furioso. Y el rey se le metió una cosa en la cabeza, y lo que él dijo: hay traidor en mi campamento, tengo un traidor aquí. Porque no había forma y no había manera de que los judíos supieran que los iba a atacar, a menos que alguien de aquí les haya dicho que los iba a atacar. Así es que yo tengo un traidor en medio de mí. Y entonces le dice: ¿quién de vosotros es? Por supuesto, miró a los capitanes y a los generales para ver quién se había vendido, porque eso era muy común en aquel entonces, que por dinero se vendían y revelaban al ejército enemigo los planes de ataque. Eso no era fuera de lo normal. Y el rey asirio dice: pues ahora ustedes me van a decir quién me traicionó de entre los asirios, porque era imposible que ellos supieran precisamente que nosotros le íbamos a atacar. Este era un plan sorpresa. Nadie debería haber sabido lo que iba a suceder. Entonces dice que se le acerca a uno de sus capitanes, y pongan atención a lo que dice la palabra de Dios que le dijo él al rey. Segunda de Reyes 6, del 9 al 12, y le dice así: y el corazón del rey de Siria fue turbado por esto. O sea, porque era ilógico que ellos supieran acerca de ese plan. ¿Por qué? Porque nadie jamás lo había revelado. Era un plan secreto. Pero dice que el rey se turbó en gran manera por esto, y llamando a sus siervos les dijo: no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. O sea, quién se vendió, quién por precio nos ha traicionado y nos ha entregado. Y dice así: entonces uno de los siervos le dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. O sea, lo que ningún comandante ni general aún de los asirios conocía, ya el rey de Israel sabía lo que iba a pasar, cómo iba a suceder, cuándo iba a ser la emboscada. Él conocía todo. ¿Y sabes por qué lo conocía? Le dice a su siervo: yo sé por qué lo conoce, porque ellos tienen un arma secreta en Israel, y el arma secreta se llama Eliseo, es profeta del Altísimo. Y querido rey, aún en tu cámara, lo que hablas en tu mente y en tu corazón, no sé cómo, pero de alguna manera el profeta Eliseo lo sabe, y cuando Eliseo lo sabe se lo va a decir al rey, y por lo tanto el rey alerta al pueblo, y el pueblo está preparado. Cuando precisamente nadie sabía del plan, ellos ya lo sabían, porque Eliseo, el profeta de Dios, se los ha revelado.
había profeta en medio de Israel. Había profeta de Dios, que Dios le revelaba los planes de sus enemigos, y ellos estaban preparados porque el profeta daba revelación al pueblo de Dios. No hay espía, le dijo, no hay vendido, no hay traidor, pero el hombre que ellos tienen entre ellos, déjame decirte que recibe el mensaje del Dios de los cielos y nada puedes hacer en contra de eso. Nosotros somos fieles, pero ellos tienen un arma bastante poderosa y es la palabra profética, la palabra del profeta. Eso lo dice Segunda de Reyes capítulo 6 y versículo de 9 al 12. De igual manera, la historia se repetirá, queridos hermanos, entre el pueblo de Dios. La historia se vuelve a repetir. Hay un adversario que el pueblo de Dios tiene y no es el rey de Asiria. En Efesios dice el apóstol San Pablo en el capítulo 6 que tenemos guerra no contra carne y sangre, sino contra ¿quiénes? Contra potestades, contra espíritus de los aires que se mueven en los aires, contra el mismo príncipe de las tinieblas, y el príncipe de las tinieblas tiene una guerra contra el pueblo de Dios. Ahora esa guerra, hermanos, es para aniquilarnos. Esa guerra es para destruirnos, no es para herirte, querido hermano. Esa guerra es para hacerte pedazos. El que se deje, hermano, el diablo lo hace pedazos. O sea, no es cuestión de que tú te metes con el diablo y el diablo te da una arrastradita y ahí te deja. No, el diablo te quiere destruir a tus hijos, quiere destruir tu hogar, quiere destruir la iglesia. El que se le ponga enfrente, el diablo lo quiere destruir. Ahora, querido hermano, el diablo tiene un plan que es un plan magistral. Tiene un plan de ataque en donde quiere erradicar y destruir completamente al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Ahora déjate digo, ese plan no es nuevo. El diablo no se inventa planes de un día para otro. De hecho, si tú has leído lo que dice Primeros Escritos y algunas otras citas de la hermana White, el diablo tiene juntas, el diablo tiene reuniones, el diablo tiene sesiones de consejería con sus generales. Mira, no te predico de esto el día de hoy, es otro sermón que voy a predicar, que es de angeología, los órdenes de los ángeles en el cielo y los órdenes de ángeles en el reino de las tinieblas. Él tiene órdenes de rangos para los que trabajan para él y él tiene reuniones con ellos, queridos hermanos. Ellos están bien organizados y el plan del diablo es destruir al pueblo de Dios, y el plan lo viene planificando desde hace más de 6,000 años. Quiere destruir por asalto al pueblo de Dios. Pero déjame decirte una cosa, el plan lo tiene bien establecido, el plan lo tiene bien estructurado, el plan lo tiene establecido ya de antemano, pero déjame decirte una cosa, la historia se repetirá, que antes de que el plan sea ejecutado entre el pueblo de Dios, Dios le revelará a su pueblo el plan y el plan se le va a caer por el suelo como en el pasado. Déjame decirte una cosa, nada el pueblo tiene que temer si escuchamos la palabra de la profecía. Nada tenemos que tener porque hay un Dios que nos revela lo que va a pasar antes de que pase. Y mira, el diablo se queda bien inteligente diciendo, hasta me lo voy a agarrar. Pero Dios le revela a su pueblo, mira, prepárate porque el diablo por aquí te quiere llegar. Y cuando el diablo nos quiere hacer caer, nosotros ya estamos listos porque Dios nos reveló el plan que iba a pasar. Ay de aquel que no está escuchando la voz de la profecía. Hay de aquel que no está leyendo el espíritu profecía, porque cuando le venga el plan lo va a agarrar sin preparación. Ahora la culpa no va a ser de Dios, la culpa es de aquel que tenía libro y nunca lo leyó. Y que nadie le puede decir al Señor, ay Señor, ¿por qué no me dijiste que esto venía? Ah, si yo te di mi mensajera, tenía los libros en tu casa, pero nunca lo leíste. La culpa no es mía, la culpa es tuya. Por lo tanto, queridos hermanos, el día de hoy vamos a abrir un poquito la caja y vamos a ver cuáles son los planes que Satanás tiene para el tiempo del fin. Y el día de hoy te voy a hablar acerca de un tema que es fascinante, es fascinante. Te voy a hablar acerca del tema de los masones, es la primera parte, el tema de los masones en relación con la marca de la bestia. ¿Escuchaste bien? Los masones en relación con la marca de la bestia. Dios le reveló a sus profetas desde el Antiguo, pero especialmente en el Nuevo Testamento, en el libro de las Revelaciones, una gran profecía que tenía que ver con la culminación, o sea, la obra maestra de Satanás para dominar y controlar a este mundo por entero en el tiempo del fin. Daniel capítulo número 12 y el versículo número 4, mira la profecía que Dios le revela a Daniel.
Y después del libro de Daniel me voy a saltar al libro de Apocalipsis, pero mira, ponle atención para que veas la dinámica y la lógica de la presentación, y cuando salte Apocalipsis sigas la lógica del libro de Daniel y después de Apocalipsis. Mira lo que Dios le revela al profeta Daniel antes de que se cierre el último capítulo del canon de sus libros, precisamente en el último capítulo que él escribió, y dice así, Daniel 12:4: Tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Y hasta qué tiempo tenía que sellar y cerrar el libro según la indicación del ángel? Dice que tiene que ser hasta el tiempo del fin. Eso da por entendido que nadie podía entender ese libro, solamente un grupo de gente lo iba a entender. ¿Y quiénes lo iban a entender nada más? Pues los que vivieran en el tiempo ¿del qué? Del fin. O sea, alguien que lo leyera antes del tiempo del fin no lo iba a poder entender claramente, porque el libro estaba sellado, se le puso un sello, no lo podían entender, pero el sello no iba a ser para siempre. Un día ese sello iba a ser quitado, y cuando el sello se quitara, entonces sí se iba a poder entender el libro de Daniel. Ahora, ¿cuándo se iba a quitar ese sello? Dice ahí, hasta el tiempo del fin. Y da una característica cuando llegue ese momento que el sello es quitado: muchos correrán o pasarán de aquí para allá. ¿Y la ciencia qué? Dice que la ciencia se iba a aumentar. El desarrollo y aumento de la ciencia es una característica inequívoca que los sellos o el sello que fue puesto sobre Daniel iba a ser quitado. Ahora yo me pregunto, ¿y por qué la ciencia? ¿Qué tiene que ver la ciencia en aumento con el tiempo del fin? Porque ahí dice, la ciencia se va a aumentar en el tiempo ¿del qué? Del fin. ¿Por qué será que nos está queriendo llevar Dios? Mira al aumentamiento de la ciencia. ¿Se acuerdan ustedes de estos radios? Los jóvenes se le quedan viendo y hacen caras medio raras, ¿verdad? Como diciendo, ¿qué es eso? Aunque no me lo crean, muchachos, eso es un radio. ¿Cuántos de ustedes les tocó tener un radio como este que estoy presentando ahí enfrente? Bueno, es un radio pues muy viejito, ¿verdad? Son de los radios antiguitos. Oh, pero déjame decirte que en aquel entonces la gente se sentía súper orgullosa de traer estos radios, ¿eh? De hecho, no cualquiera tenía estos radios, eran radios de los buenos, ¿verdad? Costaban dinero. O sea, en otras palabras, eran de moda en aquel entonces. No cualquiera pueda tener esa clase de radios. Ahora, ¿podemos encontrar estos radios hoy en día, sí o no? Pues sí, en el museo, digo yo, ¿no? Ya son radios que ya literalmente, ¿qué creen? Ya, es raro. Imagínate que alguien vaya a tu casa y te vaya a escuchar la radio y te vea ese radio que está ahí, que recuérdate que tú le movías un circulito y con un hilo le iba dando vuelta y te decía más o menos por dónde estaba la estación. Pero en aquel entonces, queridos hermanos, era una gran novedad el fenómeno del radio, que por ondas que corrían en el espacio, este aparatito tenía la capacidad de agarrar esa onda y transmitirla y reproducirla en sonido a través de una bocina. Era un avance tremendamente científico en aquellos entonces y tecnológico. Ahora, después hicieron las famosas rocolas y las consolas, no sé cuánto les tocó tener rocolas y consolas, pero las rocolas y consolas funcionaban con una alta tecnología de filamentos de cristal en vacío, que eran los famosos bulbos, ¿verdad? Y yo me recuerdo que las televisiones, cuando tú la prendías, en aquel entonces la televisión tardaba un rato en prenderse, porque primero los bulbos tenían que calentarse, y una vez que se calentaban, entonces ya la señal pasaba y la imagen la podíamos ver. Las consolas también pues funcionaban con bulbos. Yo me recuerdo que mi papá teníamos una consola que tenía bulbos, y cuando él no quería que mis hermanas escucharan novelas, porque antes las novelas se escuchaban por la radio y mis hermanas la escuchaban, ¿verdad? Lo que mi papá hacía, le quitaba la tapa de atrás y le quitaba un bulbo y ya no funcionaba, ¿no? Y mis hermanas, se descompuso, pero milagrosamente al otro día funcionaba porque mi papá ya le había puesto el bulbo de regreso. Y estoy diciéndoles que esto era una tremenda tecnología en aquel entonces, no cualquiera la podía tener, ¿verdad? Los radios transmisores de bulbo, ¿verdad? Las transmisoras funcionaban con esto, televisiones, radios, era la tecnología de aquel entonces.
¿Quién iba a pensar que un día el hombre iba a inventar algo que se iba a llamar el satélite? ¿Quién iba a pensar siquiera que el hombre iba a tener la capacidad de salir de esta tierra y llegar al espacio? ¿Quién iba a pensar que un día el hombre iba a tener la tecnología suficiente para hacer una nave en la cual el hombre se iba a subir, iba a salir de esta tierra y se iba a meter a otro planeta y pisar la luna y mandar dispositivos electrónicos de alta tecnología en el cual iba a haber satélite y que por señales desde el espacio, ya ni siquiera de torres, de montaña a montaña como el radio, no, ahora la señal ya la iban a estar recibiendo directamente desde el espacio, desde la estratosfera, saliendo de esta tierra, desde allá las señales iban a llegar hasta esta tierra. ¿Quién iba a soñar, hermano, con el invento del internet? De hecho, déjame decirte una cosa, el internet es algo tan complicado que yo no creo que haya una persona en esta tierra que lo pueda explicar. Es súper complicadísimo el fenómeno del internet. Algunos le llaman la supercarretera de la tecnología. Y hoy en día el internet, hermanos, ha hecho el mundo bien chiquito. Lo que pasó en China, a los 5 segundos ya lo sabemos acá, por la cuestión del internet. Porque el satélite transmite no solamente las ondas del teléfono, las ondas que se le meten ahí. Es algo increíble, hermano. El satélite, la cantidad de páginas y de servidores con los cuales está funcionando el internet, hermano, eso es algo gigantesco, eso es algo grandísimo. De hecho, déjame decirte, cuando el internet viene, eso le dio un golpe gigantesco a la televisión, porque la gran mayoría de personas ahora su información la están sacando del internet. El que inventó el famoso Google, que ahora todo el mundo se mete al Google, jovencitos. Y en cuestión de pocos años se han hecho no millonarios, se han hecho billonarios. Este es un negocio grandísimo. Todas las compañías se metieron al internet porque esto es algo gigantesco. ¿Quién iba a soñar que un día el internet existiera? ¿Quién iba a soñar que un día las computadoras iban a existir y que las podríamos utilizar a través de las ondas digitales de alta calidad? Y déjame decirte que esto sigue avanzando. Aún yo me recuerdo, no sé si tú recuerdas, hermano, que cuando se inventó la televisión, veíamos la televisión tan borrosa y tenían que poner esas antenas gigantescas en el techo y que se veía medio borroso y mandábamos al chiquillo que le moviera la antena para que más o menos